Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso de esta gran estación OMV Radio desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tenemos como fondo en nuestra pantalla esta preciosa torre campanario de la iglesia de Halostock en Ecatepec de Morelos, Estado de México. El primer Vaticano mexicano. Les invitamos a conocer los pueblos originarios de Ecatepec, Estado de México, a protegerlos, a respetarlos y a sentirnos orgullosos de nuestro pasado. Estábamos en nuestra anterior sesión hablando del juicio que en contra del general emprendió el gobierno de Calles, acusándolo tal vez injustamente de rebelión, lo cual finalmente lo condujo a sufrir la pena capital. La defensa y el acusado Rueda Quijano pidieron que se buscara a uno de los testigos de la inocencia de Rueda Quijano, que era el general Escobar, lo que no fue aceptado por el presidente del tribunal militar que lo juzgaba. Lo que sí aceptó el presidente del consejo fue que se enviara un oficial a localizar y a presentar ante dicho consejo al ayudante del señor presidente de la República, capitán Corral. En tanto comparecían en la audiencia el coronel Carlos Altamira, jefe del 25 Regimiento de Caballería, y el teniente coronel Anitúa, segundo jefe del 26 Regimiento de la misma arma. En ese instante, alguien enteró de la muerte del general Francisco Serrano a Rueda Quijano. El primer testigo en comparecer fue el coronel Carlos Altamira, quien respondió que tenía bajo su mando el sector de San Juan Teotihuacán, que conocía desde hacía 10 años al general Eugenio Martínez, al igual que al general Héctor Ignacio Almada y a Rueda Quijano, desde hacía 12 años, desde que se segregó de las fuerzas villistas, amnistiado por el constitucionalismo, que asistió a las maniobras del campo de Balbuena, que no trató ni con Almada ni con Eugenio Martínez asuntos políticos, ni recibió de ellos insinuación alguna, que el domingo por órdenes de Almada concentró sus tropas en Texcoco, que no sabía si Martínez y Almada se inclinaban a favor de algún candidato y que desconocía si se preparaba un cuartelazo en la capital. Negó tener conocimiento de que Rueda Quijano hubiera conversado con el general Francisco R. Serrano acerca de la elección presidencial. Suponía que el general Eugenio Martínez no participó en la rebelión. Martínez mismo le manifestó que se sentía ya viejo y que tenía profunda preocupación por su familia. Dijo que al llegar él con sus tropas a Texcoco, ya se encontraba en esa población el 58 Regimiento y otras fuerzas. Que Rueda Quijano le ordenó que se colocara con su regimiento en la plaza. Perdón. Que el general Medina le ordenó que saliera de Texcoco con rumbo a la capital y que ayudara a la artillería que venía sobre la carretera, cosa que cumplió. Que el lunes por la mañana Rueda Quijano le ordenó marchar hacia el oriente. Dijo no saber si Rueda Quijano se hallaba en Texcoco con el general Almada. Que al salir de Texcoco la fuerza fue batida por los aeroplanos y que sin embargo no se dispersaron, que estaba como a 100 metros de las tropas de Rueda Quijano.
afirmó que aprovechó ese momento para disgregarse y replegarse hacia San Juan Teotihuacán, donde se puso a disposición de la superioridad, que no lo hizo antes por temer que Rueda Quijano lo batiera, que no supo que Rueda Quijano tratara de comunicarse a México para ponerse a disposición del gobierno, pues estas declaraciones hundieron a Rueda Quijano. A pregunta del fiscal afirmó que Rueda Quijano no le habló en sentido alguno con respecto al movimiento, ni de su actitud con respecto a la rebelión. Con este interrogatorio quedó esclarecido que Rueda Quijano pudo, en algún alto, haber hablado con el de Almada. ¿Recuerda usted?, le preguntó Rueda Quijano a Altamira, apodado El Matador. ¿Recuerda usted que yo le dije, cuando íbamos en marcha, oiga, Matador, el general Almada se ha portado muy mal en este asunto? Y formulé otras quejas sobre ese movimiento de tropas. Sí, señor, contestó el interpelado, dirigiéndose a la gente del Ministerio Público. Había olvidado ese detalle, que es rigurosamente cierto. Posteriormente se llevó a cabo la comparecencia del teniente coronel Anitúa. A las 5:55 horas se informó que no había sido posible localizar a Corral, por lo que se ordenó que un motociclista reanudara la búsqueda. Anitúa declaró que no era de su conocimiento el levantamiento armado contra el gobierno en la capital y que pensó que las fuerzas rebeldes serían atacadas por los regimientos 25 y 26, que en la estación Iturbe, ya de camino hacia el oriente, habían pretendido comunicarse a la Secretaría de Guerra y Marina, lo cual fue imposible porque los rebeldes se habían llevado todos los aparatos telegráficos, que entonces habló por teléfono a San Lorenzo, en donde no había hilos telegráficos, y pidió comunicación con Calpulalpan, que habló con el propio presidente municipal, logrando que éste transmitiera a la capital un mensaje para el secretario de Guerra, de acuerdo a las instrucciones de Quijano. En el mensaje se informaba de la situación prevaleciente y se pedía autorización para dirigirse a la capital a solicitar instrucciones y a ponerse a la entera disposición del Supremo Gobierno. El presidente municipal de Calpulalpan confirmó a Anitúa el envío del mensaje. Dijo que en San Lorenzo se encontraban unas fuerzas militares que en dicho momento no pudo identificar si eran rebeldes o gobiernistas, que logró hablar con un oficial, que 5 minutos después entró en conferencia con el general Gonzalo Escobar, informándole de la situación y obteniendo estas palabras como respuesta de Escobar: está muy bien, espérenme allí, todo lo arreglaremos satisfactoriamente. Que al llegar Gonzalo Escobar al lugar, se enteró de lo acontecido, manifestando oficiales y tropa la adhesión al gobierno de la fuerza que encabezaba Rueda Quijano. A las 5:35 horas, el fiscal general y licenciado Béjar Vázquez dieron a conocer su requisitoria. En todo momento, el general Rueda Quijano permaneció firme, inquebrantable. El fallo fue el de culpable y definió el delito de rebelión como uno de los más peligrosos para el país. Dijo: la historia de América Latina chorrea sangre, pero la historia de México chorrea más que toda nación alguna de esta América. Esta historia es una cadena de traiciones y cuartelazos.
Jamás se ha respetado las instituciones. Casi nunca se ha luchado por un ideal. Se ha luchado por escalar el poder y obtener situación más cómoda. Si no se detiene esta avalancha que nos inunda, si no se pone freno a este grave mal, pereceremos sin remedio. Aseveró que la decisión del tribunal militar era absolutamente libre y que no recibieron ninguna consigna o presión por parte del gobierno. El gobierno no ha querido suprimir una vida, sino sin antes juzgar. Dio lectura al artículo 313 de la Ley Penal Militar sobre el delito de rebelión, relacionándolo con el artículo 14 de la Constitución. Dijo que Rueda Quijano sabía por boca del general Eugenio Martínez que Serrano contaría con el apoyo de la Jefatura de Operaciones del Valle de México, que Rueda Quijano sabía que Martínez dejó de tener el mando de esa Jefatura de Operaciones y que por tanto no podía recibir órdenes de este, que no tenía por qué acatar órdenes del general Héctor Ignacio Almada, ni salir con sus fuerzas de Texcoco siguiendo instrucciones de Almada. Dijo que Rueda Quijano no actuó de acuerdo al artículo 532 de la Ordenanza General del Ejército y no sometió a Almada como era su responsabilidad legal, pues sabía que era rebelde, a pesar de que llevaba mayores elementos que el 25 Regimiento. La actitud hostil de Rueda Quijano tendía al derrocamiento del gobierno actual, concluyó el joven fiscal. Invocando el artículo 313, pidió la pena capital para el acusado. Pero de este tema continuaremos hablando en nuestro próximo programa, Golpe a Golpe, Verso a Verso, desde esta gran estación, OMV Radio, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.